Bienvenidos a una nueva entrega de Es la Hora de Hablar en esta jornada donde tenemos varios temas para abordar y nuestras comunicaciones se van a ir directamente para Estados Unidos porque allí están pasando muchas cosas muy preocupantes y que impactan no solamente en la comunidad interna de Estados Unidos, sino también en la comunidad internacional. Una creciente ola de protestas estudiantiles se han tomado los campus de diversas universidades en Estados Unidos en contra de la guerra en Gaza. Acciones similares comienzan a replicarse en otras universidades también en Europa. Y la pregunta que surge es, ¿qué esperar de estas manifestaciones? ¿Cómo se está posicionando y cómo se va a seguir posicionando el estamento político, policial, académico ante los reclamos estudiantiles? Sobre estos y otros temas conexos, vamos a dialogar Es la hora de hablar con el profesor universitario uruguayo-estadounidense Jorge Mahfoud, que le damos los buenos días y le agradecemos por aceptar nuestra invitación a dialogar. Jorge, bienvenido a Es la hora de hablar. Víctor Rodríguez te saluda desde Uruguay. ¿Qué tal, Víctor? Un gusto conversar de nuevo contigo. Igualmente, Jorge, siempre un placer, un gusto intercambiar ideas y miradas desde estas perspectivas tan diversas y tan desafiantes. En este sentido, ¿no? Estamos transitando una realidad que nos decíamos en las redes sociales hace unos días, nos interpela como humanidad. Lo que estamos viendo prácticamente que en tiempo real en Gaza nos interpela como humanidad. Seguramente tú como escritor, pero también como docente, me imagino que es sumamente complejo posicionarte frente a una sala de aula con jóvenes, con adolescentes, con personas adultas que obviamente se cuestionan, ¿no? El posicionamiento que tiene su país, que tienen sus líderes, que tienen sus diferentes referentes a la hora de posicionarse en este conflicto de Oriente Medio o de Medio Oriente. ¿Cómo lo percibes tú? ¿Cómo lo estás analizando desde el punto de vista profesional, técnico y docente a esta situación que se está planteando entre el relacionamiento de Estados Unidos con Israel y el conflicto en Gaza? Posicionarse no es complejo en temas tan claros como este. En muchos otros temas sí es complejo, pero a veces uno no tiene una opinión madura o se equivoca, pero en este caso no es muy complejo, es muy simple. Hay una masacre, hay una brutalidad de uno de los ejércitos más poderosos del mundo sobre una población indefensa, sin ejército, sin ninguna posibilidad de reacción, arrinconada, en una franja pequeñita, parece muy pequeña, pero tiene más población, pongamos que Alaska. Alaska es casi el tamaño de Argentina, tiene 700.000 habitantes. North Dakota tiene 700.000 habitantes, más grande que Uruguay. Tiene menos población que Canelones, ahí en el segundo departamento más poblado de Uruguay. Y estamos hablando de una población varias veces esos estados en Estados Unidos y de muchos otros países. Es decir, estamos hablando de un país mediano, aunque parece pequeñísimo y es pequeñísimo territorialmente. Es, como bien lo definieron, un campo de concentración o la cárcel abierta más grande del mundo. No es muy difícil posicionarse, me parece, y depende de si uno considera que algunos grupos tienen privilegios humanos o son elegidos por algún dios o son racialmente superiores o lo que sea. Bueno, en ese caso tampoco para ellos es difícil, como no podría ser en la Alemania de los 30, no era nada difícil posicionarse, pero bueno, depende de los valores de cada uno. Hay una sensación, Jorge, que surge en la comunidad internacional que tiene que ver con los impactos, estas bombas que caen también sobre el derecho internacional que supuestamente debería regirnos, ¿no? Las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, las formas en que las diferentes estructuras supranacionales deberían proteger los derechos individuales de las personas en indefección, como en este caso en Gaza. Más allá de de las posiciones que uno pueda sostener con respecto al atentado de Hamás en el pasado mes de octubre, la reacción, la respuesta que tuvo
Israel o que está teniendo Israel y el posicionamiento que las potencias están teniendo en este escenario. Te consulto con respecto a tu lectura, al análisis que se puede hacer con respecto al impacto que no solamente está teniendo en Gaza directamente, sino también en el derecho internacional que debería estar previniendo, evitando y combatiendo este tipo de acciones unilaterales por parte de estados como Israel, por ejemplo. Sí, muchos temas ahí, pero voy a tratar de abreviarlo. El día posterior al ataque Sí, de Hamas en Israel, dijimos en varias radios y diarios en entrevista que era claramente era muy semejante al 11 de septiembre de Estados Unidos, que el Mossad, que la CIA no supiera nada de que eso estaba ocurriendo, que además tardaran tantas horas en reaccionar como ocurrió acá en el 11 de septiembre, como ocurrió en Israel o en Palestina el 7 de octubre, que demoraran 7 horas, que demoraran tanto, que no supieran, eso no se lo creen absolutamente nadie. Pero además jamás es una como todos ya saben a esta altura, una gran excusa del gobierno de Israel y de Netanyahu. Lo dijo claramente. Incluso dentro del gobierno de Israel y dentro de los periodistas israelíes han acusado varias veces en distintos momentos, en el 2005, en el 2019, etcétera, de que Netanyahu deseaba y permitía que incluso hasta Qatar financiara Hamas, porque era la gran excusa. Pero no es nada nuevo, esto es una larga tradición de los conflictos geopolíticos y sobre todo diseñados por las agencias secretas. Hay una larguísima tradición de la CIA, por ejemplo, incluso de Mossad, pero es más cerrado aunque la CIA, porque la CIA cada tanto se desclasifican documentos, en el cual existen ataques, autoataques permanentes ya desde el siglo XIX. Es algo muy viejo y escribimos libros sobre eso, pero nos llevaría ahora resumirlo. Pero recordemos, por ejemplo, en el caso de Cuba, había una larga lista antes y después de la invasión de Bahía Cochino, de cómo atacar y derribar aviones y poner bombas en barcos y hacer distintos atentados terroristas para culpar a Cuba, por ejemplo. Eso es algo muy, muy obvio. Y así seguiríamos. Entonces, y podríamos seguir, por ejemplo, con mujahidines, las madrazas o mujahidines, que fueron un invento de la CIA y de Washington, luego se convirtieron con el tiempo en los talibán, que ahora fueron los enemigos falsos durante tanto tiempo y ahora terminaron siendo una especie de aliado secreto en el cual Estados Unidos le dejó un montón de millones de armas y tanques, etcétera, antes de retirarse. Al-Qaeda, la misma historia, y así seguiríamos. Eso es tan obvio de que las agencias se han dedicado a crear enemigos y que los atacaran antes se atacaban a sí mismos, pero luego produjeron eso para no dejar rastro, que un enemigo lo atacara. Lo mismo a ISIS, que siempre ataca a Siria o a otros objetivos, menos a Israel o a Estados Unidos. Eso es demasiado obvio. Creo que me está pidiendo la palabra. No, estamos escuchando atentamente tu comentario y tu análisis. Hay un elemento, otro de los elementos que justamente nos convoca en la jornada de hoy es analizar cómo están impactando y cómo están reaccionando los diferentes estudiantes, núcleos universitarios en Estados Unidos que se están posicionando fuertemente, no solamente en los campus universitarios, sino en la opinión pública estadounidense, y está trascendiendo a nivel internacional. Tú como docente, ¿cómo estás viendo este posicionamiento de los estudiantes, de los profesores, de los diferentes activistas de derechos humanos en Estados Unidos reclamando el cese de esta participación de Estados Unidos en esta agresión contra Gaza? Sí, y la conexión, vamos a verla, que es muy clara, por lo menos yo lo veo muy claramente desde el punto de vista de la inversión militar. Las manifestaciones y las agresiones en varias partes del mundo. Las manifestaciones estudiantiles, y yo lo he dicho varias veces, en universidades estadounidenses muy prestigiosas, etcétera, pero mucho menos democráticas que en América del Sur o en América Latina. Alguien me ha dicho, pero no vas a comparar porque las de acá producen más conocimiento, etcétera. Sí, pero es un tema de poder y de dinero. Si hablamos de democracia, yo conozco los dos sistemas por dentro bastante bien, no absolutamente como nadie, pero sí por dentro. Y puedo decir claramente que las universidades
del sur son mucho más democráticas, claramente. Y los estudiantes son mucho más activos y tienen voz y voto. Acá no. Ahora, lo que tienen acá es voz y presión. Esa es una larga tradición que comienza o se acentúa en los años 60. Recuerdan con la guerra de Vietnam o las manifestaciones contra la guerra de Vietnam. Por ejemplo, ahí mismo en Columbia University en Nueva York, que hubo desde 1968, hubo fortísimas e incluso violentas manifestaciones estudiantiles contra la guerra de Vietnam. En el 70, en Ohio, también hubo 4 muertos, estudiantes, 4 muertos por la policía, por la violencia policial. Y algunos dicen que tuvo un efecto en la guerra de Vietnam, algunos lo culpan por la derrota de Vietnam. Eso es más infantil, un argumento más infantil. Pero veamos más claramente el caso de lo que está ocurriendo ahora. Eso procede de una tradición que ocurrió en los años 80, en que los estudiantes, repito, sin voto, como en América del Sur, pero con voz, y por lo tanto deben presionar mucho más fuerte, en los años 80 hicieron este mismo tipo de manifestación, incluso en Columbia University, contra el régimen del apartheid de Sudáfrica. ¿Cuál era el reclamo? Era divest o desinvertir las grandes capitales de las universidades en intereses del apartheid en Sudáfrica. Eso tuvo un efecto, no fue crucial para eliminar o derrotar el régimen de Sudáfrica. Recordemos que simultáneamente en los 80, en las entrevistas, si vemos entrevistas de Ronald Reagan, decía claramente, no podemos abandonar a nuestro aliado porque Sudáfrica, el régimen de apartheid, porque es un aliado de la libertad, nuestro aliado de la libertad. Lo mismo decía Margaret Thatcher, que los dos habían puesto a Mandela en la lista de terroristas y al Congreso africano de Mandela en grupos terroristas como Yihama, según no el ejército de israelí, no, son grupos terroristas que están luchando con violencia contra el apartheid, contra la ocupación. Entonces, las universidades en ese caso lograron, los estudiantes lograron que las universidades desinvirtieran en Sudáfrica. Y lo mismo ocurrió, ya ha venido ocurriendo en los últimos 20, 15 años. Los estudiantes universitarios en todas esas universidades, desde Nueva York a California, Texas y Florida, presionaron, y muchos dicen que son infantiles, protestas infantiles de estudiantes. Los muchachos están bastante más informados de lo que el mundo cree. Ellos saben, por ejemplo, y esta conversación la hemos tenido con mi amiga Aviva Chomsky hace 1 o 2 meses online, creo que están en internet todavía, sobre cómo las distintas instituciones, muy venerables, muy razonables, invierten en el negocio de la guerra porque no tienen otra opción. En el caso, por ejemplo, de los retiros o jubilaciones, me voy a otro tema, pero están conectados. El tema de la SAFAP, por ejemplo, la privatización de los retiros, es claro porque hay gente que tiene más atributos que si fuera del gobierno, porque en los gobiernos los ciudadanos tienen cierto poder de monitorear y de controlar, pero en las empresas privadas no, por algo son privadas. La privatización es una forma de secretización, de hacerlo secreto. Entonces invierten en muchas industrias, que la población no lo haría nunca o estaría en contra. Por ejemplo, en las industrias del armamento y de las guerras. Las jubilaciones, las deudas del sur que vienen para invertir en esas grandes compañías de la guerra. Pero si nos centramos específicamente en las universidades, muchas tienen un endowment o un fondo financiero de billones de dólares, o en español miles de millones de dólares. Por ejemplo, Yale creo que anda por los 40.000 millones, que estamos hablando de más o menos la mitad del Producto Bruto del Uruguay, de un país, o el mismo Producto Bruto interno de cualquier país en Centroamérica, por ejemplo. Son capitales muy fuertes y lo invierten en distintos lugares, y entonces los estudiantes están, y los profesores también, reclamando que se desinviertan en los negocios de la guerra, en la industria de la guerra, porque es una de las más poderosas del mundo, y ahí está la necesidad de hacer más guerra para que esa elite continúe haciendo aún más dinero. Entonces, reciben esas inversiones, y los estudiantes, creo que fue en el 2011, lograron varias desinversiones, la presión de los estudiantes. Columbia University, Yale University, que no son numéricamente muy grandes, son unos 15.000 estudiantes, Yale tiene 15.000, Princeton University tiene unos 10.000, no son en número muy grandes, pero son muy poderosas porque tienen muchos doctorados y centros de investigación, son muy poderosas económicamente, y lograron esa presión, aunque no tienen voto, lograron que se desinvirtiera en, por ejemplo,
grupos, por ejemplo, el grupo bueno, un grupo de seguridad privado británico, que es el más poderoso del mundo, tenía como 200.000 acciones de Yale University, etc. Y estamos hablando de 11, 12 mil millones de dólares. Y los estudiantes, también en California, California o Universidad de California del Sur y del sistema de California también, tenían inversiones en esas compañías privadas que incluso administran cárceles privadas, como en Arizona y en muchas otras partes del mundo. Es decir, la violencia, la represión es un gran negocio, o los fósiles, etc. Entonces, los estudiantes no son tan infantiles, han logrado que se desinvirtieran miles de millones de dólares, y no de ahora, sino de muchos años atrás, en el negocio de las armas, en industrias fósiles, en cárceles privadas. Han tenido su efecto. Y eso creo que es lo que más asusta, que es lo que más molesta, porque hay un trazo económico. Es como la película de 1976, Todos los hombres del presidente, con Hoffman y Robert Redford, sobre el tema de Nixon, ¿verdad? La frase más famosa fue, sigue la ruta del dinero. Si quieres saber dónde está el origen de la corrupción, sigue la ruta del dinero. Y en este caso es lo mismo. Entonces, ¿por qué tanto odio, por qué tanta represión a las manifestaciones estudiantiles? Cuando son pacíficas, cuando toda la violencia procede de la represión de la policía, cuando incluso los estudiantes judíos, que conozco a muchos, están diciendo, nosotros nos sentimos 100% seguros acá y estamos más seguros que los otros de nuestros compañeros que no son judíos y que están en nuestra misma causa, y son los que reciben la violencia. No somos los manifestantes los que estamos provocando, porque además no nos conviene. Entonces está muy claro. Sin duda. Y el segundo punto es que muchos saben que es el grupo social de que va a tener cierto poder político, económico en la generación siguiente, y eso pone nervioso a muchos. Justamente con respecto a este nerviosismo te quería consultar tu opinión, tu visión, tu análisis, porque mientras todo esto pasa, está transcurriendo una suerte de campaña electoral en un año electoral en Estados Unidos, donde también obviamente las figuras políticas están marcando territorio en este asunto. ¿Cómo crees tú que estas movilizaciones, que estas protestas, que estos reclamos por el tema de la desinversión de Estados Unidos en estos conflictos que se están viviendo en Gaza puede impactar en la contienda o en la campaña electoral y en los diferentes líderes, tanto del gobierno como de la oposición, de cara a las elecciones nacionales de Estados Unidos? Sí, mucha gente le ha dicho incluso a Biden, no cuente que nuestro voto es seguro, demócratas, por este mismo tema. Les atribuyen una complicidad, ya no una alianza, ni geopolítica, ni política, ni militar, ni nada. Es una complicidad descarada, porque estamos hablando del envío por ejemplo, más recientemente, de 27 mil millones de dólares para armas en Israel, cuando la población en su gran mayoría ya, una mayoría que está creciendo además, está en contra de eso. Incluso los republicanos más conservadores, una gran cantidad de ellos, están en contra de seguir, no solamente que acá existen problemas serios sociales, y cada vez más, sino que seguimos enviando y enviando. ¿Por qué? No porque tenemos que salvar al bueno, porque de bueno eso está laudado ya, sino porque hay grandes intereses y las grandes compañías necesitan seguir haciendo dinero. Eso en la guerra es una forma de lavar dinero. El dinero de los impuestos, el dinero de las deudas del tercer mundo, etcétera, van todas derecho a las grandes compañías como BlackRock, que tienen en su fondo 7, 8 trillones o billones en español, que es un tercio, más o menos un cuarto de la economía estadounidense. Y seguimos sumando otras grandes compañías que son como 3 o 4 en Wall Street. Entonces es una forma de lavar ese dinero de una forma masiva, y necesitan políticos que además son comprados por ello, como la democracia estadounidense está comprada por ello, y son fieles apoyos de estos intereses bajo ciertas narrativas. Que Ucrania, que además fue una guerra provocada por la OTAN, pero eso nos iríamos a otro tema, Israel, etc. Sí. Se ha filtrado recientemente memorándums de la misma
Estado, de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, reconociendo claramente que Israel o el gobierno de Netanyahu, que le ha hecho más daño a todos los judíos en el mundo que Hamas en toda su historia, de los últimos 30 años, por eso sería otro tema, pero clarísimamente les ha hecho más daño por lejos, que probablemente incluso la Corte Internacional emita una petición de detención, pero eso veremos más adelante. Pero concretamente se ha filtrado la información de que Israel ha violado no solamente la ley internacional, pero incluso la ley específica de Estados Unidos que prohíbe, bajo determinadas condiciones, enviar dinero si no se cumplen determinadas condiciones. Biden lo ignoró a propósito, o Biden, no sé si Biden sabe lo que está haciendo, pero su equipo lo ignoró ex profeso y de todas formas encontró los aliados como el speaker de House Speaker, Mike Johnson, que es republicano, para enviar todo ese dinero a Estados Unidos mientras tiran algunos paquetitos ahí para matar gente en el mar de ayuda. Esos son claras violaciones internacionales, pero además de la ley de Estados Unidos. Y algunos, como Sanders, lo está reconociendo, al principio muy tímido, ahora de una forma más abierta, porque la evidencia es inocultable. Claro. Y eso la gente lo está leyendo o interpretando como costumbre acá en Estados Unidos, que el Congreso, que el gobierno aprueba leyes o toma decisiones en contra de la opinión pública. Y eso hay estudios en Princeton claramente, de cada vez que hay un tema que la población de Estados Unidos está en contra, es aprobado. Y si está a favor, es rechazado. No es ninguna novedad. Ahora, eso sí puede tener un impacto, pero ¿cuál es el problema? Que como estamos en un partido único demócrata-republicano, no existe el tercer partido, que tanto insistimos que este país no va a tener una gota de democratización hasta que no exista un fuerte tercer partido independiente, cosa muy difícil, de esos intereses corporativos, megacorporativos, sobre todo con intereses fundamentales económicos, con la guerra internacional. Mientras eso no ocurra, bueno, hay dos opciones. Y mucha gente dice, pero otra vez vamos a pasar por la pesadilla de debates y de campaña entre Trump y Biden. Otra vez, mucha gente lo está diciendo. Y no está nada conforme. Pero ¿cuál es la opción? ¿Cuál es la opción? Que a uno lo metan preso por sus corrupciones y al otro lo manden a un geriátrico por sus condiciones mentales o intelectuales en este momento. Esa es la solución. Bueno, si vemos lo que están abajo es más o menos lo mismo. Claro. Entonces, el sistema está totalmente atrapado. Nunca fue muy democrático, pero cada vez está más atrapado en un partido único. Y después nos quejamos de otros países que tienen elecciones dentro de un partido único. Claro, como si acá no tuviéramos elecciones dentro de un partido único. Hay ciertas áreas de disidencia, ciertas áreas de protesta, como lo estamos viendo en la universidad, pero también estamos viendo represión. Es decir, cuando la libertad de expresión cruza ciertos límites, ahí aparece el verdadero poder, el verdadero rostro del poder. Y es ahí el significado de tocamos al verdadero poder. Cuando aparece la represión y nos olvidamos de todo, la primera enmienda, de la libertad de expresiones, etc. Claro, porque Jorge, hay que estar claros y yo creo que es importante que lo podamos mencionar también, porque a través de los grandes medios de comunicación lo que nos llegan son estas dos figuras renombrantes como el expresidente Trump y el presidente Biden en campaña, pero en el medio, en Estados Unidos, a la interna de lo que son los diferentes partidos, claro, muy pequeños, sin posibilidades reales de llegar, pero que pugnan por marcar su posición, porque por marcar una línea diferenciada con respecto a eso. Por ahí estábamos viendo por ejemplo, creo que es el sobrino de Kennedy, otras candidaturas que están emergiendo y que han emergido hace tiempo, pero que no logran calar, como tú bien decías, en esta posibilidad de consolidar una diferente línea política, de acción política en Estados Unidos. Te quería consultar con respecto a uno de los temas neurálgicos de este tema de las protestas en Estados Unidos y que se ha irradiado, que se está irradiando a nivel de otros continentes también y que está presente en el debate. Por lo general, cuando se sale a defender la paz o a alzar la voz contra la guerra, está esa delgada línea del antisemitismo, ¿no? Que está agrediendo a Israel porque no se posiciona del lado
de las acciones que toma el Estado de Israel en estos momentos. ¿Dónde crees tú que se ubica esa delgada línea entre atacar a Israel y defender la paz? El antisemitismo que existe y existió históricamente desde hace muchos siglos ha sido secuestrado por el sionismo, cómplices de los nazis que enviaron con acuerdos, y además Hitler estaba muy de acuerdo en enviar decenas de miles, al final le enviaron casi 100.000 judíos a Palestina, cuando Palestina tenía más de 1 millón, aproximadamente 1 millón de población. Los enviaron, incluso llegaron bajo la bandera de la esvástica. Muchos judíos estaban en desacuerdo y además protestaron porque fue una forma de romper el bloqueo, el boicot contra la brutalidad nazi que ya era evidente en los años 30. Entonces, luego del holocausto, luego de toda esa violencia, que además incluso los varios líderes que incluso se convierten en primer ministros de Israel eran reconocidos terroristas que ponían bombas y volaban edificios, secuestraron todo eso y la prensa fue muy cómplice, no por casualidad, porque la prensa fue una forma de evangelizar, entre comillas, metafóricamente hablando, la opinión mundial y pública. Secuestraron lo que era el verdadero antisemitismo y lo confundieron con todo crítico a algo político, como es el sionismo, algo político, como son las políticas de Israel, eso es algo político. Entonces se confunde a Israel y además lo hacen en un Estado judío, lo convierte en un apartheid, pues claro, obviamente un apartheid, y cualquier crítico, es decir, podemos bombardear, matar a 70.000 personas, la mayoría niños y mujeres, y aquellos que nos critican son antisemitas porque no recuerdan que en realidad estamos respondiendo al ataque de Gaza. Un argumento infantil, absolutamente terrorista, y acusan a los demás de terrorismo. No solamente, es peor que el terrorismo. Es un terrorismo de Estado, es una masacre, un genocidio de Estado, con un poder avasallante militar, sin respuesta, que rompe todas las reglas y todas las leyes internacionales, todas, y no le importa, porque además somos los elegidos, tenemos derechos especiales, etc. Todo eso va a llegar un momento, y está llegando un momento, en que se está vaciando el discurso del antisemitismo, se está vaciando y la gente empieza a investigar, empieza a ver la realidad no controlada de videos en redes sociales, por ejemplo, y comienzas a ver que, bueno, en realidad ese discurso de todo crítico a Israel es antisemita es simplemente y fue una confusión estratégica. Es como en las dictaduras. Todo aquel que era crítico a la dictadura latinoamericana era antipatriota, antibrasilero, anti-argentino, etc. ¿Por qué? Porque estaba en contra del gobierno. ¿Recuerdan? Brasil, ámelo o déjelo. Es decir, aquí no proteste si no está de acuerdo con la dictadura, vete. Es decir, es una confusión estratégica. Y en este caso, el antisemitismo contra la crítica al gobierno de Israel, a las políticas de Israel, es una confusión estratégica que se está desmoronando y es otra obra de las políticas absurdas, agresivas y de último momento, como el del león herido de Netanyahu y de toda su patota de psicópatas. Porque tiene un grupo de psicópatas, no solamente en su gobierno, sino en los medios, que desean arrasar y matar a los seres inferiores, que son los palestinos. Es decir, ellos son seres elegidos por la luz y por Dios, y ahí viene también ese fanatismo psicópata de Milei, del concepto de la fuerza del cielo, etc. Totalmente fuera de argumento, basado en la fe de ellos, y los demás son seres humanos de cuarta y de segunda, que si mueren, como los jubilados, lo que sea, si mueren en Argentina, bueno, bien por la economía. Y acá en este caso estamos en la misma lógica. Es una patota de psicópatas, no son nada nuevo porque en la historia ha ocurrido muchas veces antes. Pero el humanismo que trató de revertir eso y decir, no, señores, todos los humanos tienen el mismo valor y se deben medir por sus acciones éticas. No, ahora se miden por su fe. Es lo que creen, es lo que importa. Las acciones éticas, bueno, fue necesario, matamos 70.000, era necesario, porque en realidad son seres inferiores. Eso va a llegar un momento que va a colapsar. Y ya de hecho la gente está abandonando y está incluso perdiendo el miedo a ser llamada antisemita.
porque no son antisemitas, claramente. Incluso tendríamos que incluir a cientos de miles de judíos acá en Estados Unidos que están absolutamente en contra de ese conflicto, pero además no solamente en contra, son más radicales que los palestinos, están en contra de la existencia del Estado de Israel. Están acá en Estados Unidos, son judíos, incluso practicantes ortodoxos, e incluso en Israel los hay, que no están de acuerdo Sí. en la existencia misma. Hace poco hablábamos con Aviva Chomsky, por ejemplo. Yo, en la posición de, bueno, es necesario realísticamente una solución de 2 estados, y como muchos otros dicen, no, en realidad la solución mejor es un estado. Lo que pasa es que ese estado no debe ser un estado judío, no debe ser un estado basado en una raza, una religión o en una fe, debe ser un estado pluricultural y con una ley que considera a todos por igual. Yo lo veo bastante lejos en cuanto a la práctica, pero es bastante razonable en cuanto a los valores humanos e iluministas. Es decir, un Estado laico que entienda que bajo su ley hay gente que piensa diferente, que siente diferente, que profesa distintas religiones, filosofías y tienen distintos orígenes étnicos, sexuales, lo que sea. Es decir, respetar esa pluralidad que es inevitable. Si no la respetamos, tenemos que matar a todos los que son diferentes. Pero resulta que hasta nuestra familia, nuestros hermanos son diferentes, que no podemos aceptar eso. Si en una familia los hermanos son diferentes, piensan diferente, tienen distintas psicologías, es normal, somos los seres humanos somos así. ¿Qué vamos a hacer con el otro que piensa diferente a nosotros? ¿Lo vamos a matar? Bajo excusas. Bueno, esa es la perfecta receta a la catástrofe que ya estamos teniendo. Y ya la historia la conoce muy bien, en escalas aún mayores como la Segunda Guerra Mundial. Ahora, Jorge, te consulto, aprovechando tu presencia allí en Estados Unidos y tu conocimiento de la realidad norteamericana, porque lo que nosotros vemos desde acá son los estudiantes siendo arrestados, docentes que van a preguntar cuál es la situación y también son arrestados, inclusive con mucha violencia, le tiran las bicicletas encima, caballos encima, pistolas eléctricas y demás, inclusive hasta la prensa, ¿no?, que está cubriendo ha sido víctima de la acción un poco o bastante desmesurada de los cuerpos policiales. La pregunta que te hago es, dentro de lo que has podido dialogar con tus colegas docentes, con diferentes estudiantes o con diferentes activistas en diferentes universidades en Estados Unidos, ¿cuál es la sensación, cuál es el sentimiento, hasta dónde puede avanzar no solamente las protestas, los acampes, el reclamo por el fin de la participación de Estados Unidos en esta guerra, sino también las consecuencias políticas para las universidades y para el sistema político estadounidense? Para el sistema político, podemos ver el ejemplo de Vietnam, de la guerra de Vietnam. Tuvo un fuerte efecto político y en los años 70 se eligió el parlamento más a la izquierda y más revisionista de la historia. Bueno, la era progresista había ocurrido más o menos unos 70 años antes, pero hubo un efecto político, ideológico muy claro de posicionarse en contra del imperialismo. No eran los grandes movimientos antiimperialistas como de Mark Twain a principios del siglo XX, pero sí que hubo movimientos antiimperialistas y que concientizaron la idea de que ser antiimperialista no es ser anti ningún pueblo, no es ser anti-estadounidense, no es ser anti-francés o argentino, es ser anti-brutalidad de unos pueblos sobre otros. Esa concientización tuvo un efecto electoral y político. Jimmy Carter incluso inició con muchas limitaciones, pero su nueva política de derechos humanos, por algo perdió después. Hubo una clara reacción de los conglomerados, las corporaciones, sería largo de explicar, pero luego eso se traduce en la victoria de Ronald Reagan y de toda esa ola neocolonialista que absorbió luego el neoliberalismo que pusieron en práctica en Chile como laboratorio, se absorbió acá y incluso seguimos viviendo. Ahora, todo eso que ahora ha sido copiado como, no sé, como los románticos, cuando el romanticismo había pasado en la literatura, copiaron a finales del siglo XIX el romanticismo en otros países. Bueno, es más o menos en política, están copiando algo que se está muriendo en el centro donde se originó. Eso puede tener una traducción política. Es muy difícil que ocurra de una forma muy clara por los grandes intereses económicos que ya mencionamos de los señores de la guerra, de la élite, que posee directamente a los grandes medios de comunicación, a las grandes narrativas,
pero se está resquebrajando por muchos lados. Estamos viendo una población que comienza a reaccionar y a concientizarse de las narrativas que proceden de arriba, que benefician al 0,1% y, por lo tanto, no está en su conveniencia de la mayoría. Eso tiene un efecto claramente político, va a tenerlo. No a corto plazo, no creo. Las condiciones están dadas para que no haya un gran cambio a corto plazo, pero sí a mediano y mucho más a largo plazo. Me parece que es bastante claro ese efecto. Claro. Jorge, ya hemos superado el tiempo que te habíamos propuesto para dialogar. Agradecemos tu gentileza. Le recordamos a nuestros usuarios que estamos dialogando con el profesor, escritor, novelista e investigador uruguayo-estadounidense Jorge Mahfoud con respecto a estas olas de protestas en las diferentes universidades en Estados Unidos, que también ha trascendido, ha pasado el océano y también está impactando en diferentes universidades europeas también que se están movilizando. Queríamos consultarte con relación a lo que consideras tú que puede llegar a ser el punto de quiebre con respecto a la visión. Por lo general siempre se ha dicho que el pueblo norteamericano, la población norteamericana tiene un fuerte desconocimiento de lo que pasa fuera de sus fronteras, es excesivamente nacionalista y no tiene una visión muy integral de la mirada de lo que pasa en América Latina, de lo que pasa en Medio Oriente, de lo que pasa en África, en Asia o en Europa. ¿Crees tú que estos movimientos que se están haciendo en favor de la paz en Gaza puede impulsar una nueva mirada, una nueva visión de las nuevas generaciones que hoy se están formando y que van a ser los líderes del mañana para poder tener un enfoque diferente? ¿O es solamente una movilización más, una protesta más que va a pasar al olvido dentro de algún tiempo por diferentes circunstancias? ¿Cómo lo ves tú? Sí, el año pasado publiqué un librito así un poco de urgencia titulado Gaza, la Vietnam de la generación alfa. Va a tener un efecto, ya está teniendo un efecto, repito, no a corto plazo, sino a largo plazo. Hay una clara desafío a los tabúes geopolíticos y políticos, ideológicos e incluso religiosos. Claramente. Yo lo que veo es, y por eso hablaba del tercer partido, veo tanto en la izquierda como en la derecha de Estados Unidos varios elementos en común, varios elementos que se están confluyendo. Esto es un fenómeno histórico que se puede observar en otros momentos, pero varios elementos. Veo incluso aquellos votantes de la republicanos de la extrema, no de la extrema derecha, pues estos son nazis, es imposible que haya alguna forma de diálogo con ellos, o del Ku Klux Klan. Pero sí de conservadores, fuertes conservadores o liberales, como dirían en Estados Unidos, en América del Sur, que coinciden con muchas de las banderas de la izquierda latinoamericana en las décadas anteriores, claramente. Y vemos una izquierda estadounidense que se ha aburguesado, que se ha estancado en una discusión de micropolítica, que es importante, como los problemas de género, etcétera, son muy importantes, pero no es lo más importante, no se puede terminar ahí, sino hay que verlo desde un punto de vista estructural. Y veo, por ejemplo, el tema geopolítico. Los demócratas siguen siendo agresivos, como lo han sido muchas veces, incluso hasta más que los republicanos en algunos aspectos. Y estamos viendo que aquellas figuras de la derecha conservadora están... no solamente Kennedy, que bueno, es demócrata, pero bueno, tampoco es un radical de izquierda, pero muchos otros como Tucker o esas figuras que uno decía, pero qué conservador, retrógrado, etcétera, están retomando algunas banderas de la izquierda a nivel geopolítico. Sí que hay elementos, yo veo clarísimamente elementos para confluir en un tercer partido, pero la estrategia va a ser que no haya ese tercer partido, porque sería la gran novedad en una democracia totalmente chueca, totalmente inefectiva acá en Estados Unidos, que nunca fue una gran democracia, como se dice, porque recordemos incluso de la esclavitud, se hablaba de la democracia y la libertad, de la tierra de los libres, cuando justamente estaban defendiendo la esclavitud. Ese tercer partido es el espacio de confluencia necesario. Lamentablemente también corre el riesgo, si sobreviven los grandes intereses de los super capitales que inventan el dinero, que acumulan el dinero, pueden secuestrarlo como han secuestrado el Partido Demócrata, que era una especie de izquierda hasta los 80, lo secuestraron, porque ¿qué pasa? No es imposible ser presidente si no se
recoge, si no se acumula, si no se tiene, no se tienen billones de dólares. Entonces, si tú necesitas billones de dólares para ser presidente, no vas a ser un presidente muy democrático, aunque repitas 1000 veces la palabra democracia. El tercer partido, con toda esa gente disconforme, y especialmente en estos eventos, está creando esa nueva conciencia. Es urgente, pero lo veo bastante difícil. Jorge, agradeciendo tu gentileza, tu amabilidad y tu tiempo para con nuestros usuarios de Es la Hora de Hablar y del proyecto comunicacional de Píldoras Digitales, no quisiéramos despedirte aprovechando tu visión tanto desde el norte como desde el sur. Para hincarle el diente, en unos minutitos te pido, si fueras tan amable, con relación a lo que lo has mencionado al pasar, pero quisiéramos tener una visión un poquito más elaborada con respecto a el posicionamiento o el panorama o el involucramiento que está teniendo América Latina con respecto a este conflicto en particular. Hay una serie de conflictos que están desatados a nivel internacional, lamentablemente, que nos convocan al análisis y a la reflexión como humanidad en estos momentos. Pero en este caso específico, con relación a la denuncia de Sudáfrica en la Corte Penal Internacional, en los posibles fallos que puedan tener esta Corte y en el posicionamiento que tienen los partidos, los gobiernos y los líderes políticos latinoamericanos con relación a este caso en particular, ¿cómo lo percibes, cómo analizas y cuáles serían las perspectivas que tú ves, las señales que tú ves de cara al futuro inminente en los próximos días, en las próximas semanas, con relación al vinculamiento o la vinculación de América Latina en este conflicto? Sí, cuando Gran Bretaña todavía era la superpotencia mundial, que cuando todavía estaba matando millones y millones de personas, más de 100 millones de personas en apenas 2 generaciones, incluso las últimas matanzas con Churchill en 1943, estaban hablando de millones de muertos. Cuando Gran Bretaña todavía era la superpotencia, Estados Unidos comenzó su laboratorio imperialista. Repito que acá en Estados Unidos había muchas ligas antiimperialistas, le integraba Mark Twain y muchos otros. Comenzó su laboratorio en el patio trasero, en el Caribe, en América Central, etc. Ese fue el primero laboratorio. Aparecieron las guerras bananeras, aparecieron las dictaduras bananeras, las repúblicas bananeras, totalmente corrompidas y dominadas por las grandes corporaciones como la United Fruit Company y muchas otras, Standard Oil, luego en América del Sur, etc. Y la estrategia fue siempre primero corromper, segundo dividir, balcanizar. Y esa fue la historia de América Latina y así fue como se dominó. Entonces, la defensa de países medianos y pequeños está en la unión, la defensa para una independencia. No van a lograr una independencia económica, social, política, si no están unidos. Entonces, como acá los servicios de inteligencia son muy activos y tienen trillones de dólares, y están en todos los países del mundo, saben perfectamente que la forma de evitar que Asia tome la iniciativa socioeconómica y el dominio socioeconómico hasta ahora no lo ha hecho a través de guerras. Eso es un elemento importante de destacar. Europa se hizo superpotencia a través de guerras, destruyendo las superpotencias de India y China en los siglos anteriores, y luego Estados Unidos hizo lo mismo. Es decir, el mundo anglosajón no puede compartir el poder, necesita siempre excluir o hacer una guerra, que además ahora es un negocio. Entonces, entiendo que esa es la estrategia en este momento. No tenemos ningún documento desclasificado todavía, pero los filtrados permanentes de tratar de inocular escándalos de corrupción por la cocaína, incluso lo ha ocurrido en Venezuela, se ha descubierto que la DEA incluso intentó introducir cocaína y para culpar a algunos elementos del gobierno y acusarlos de corrupción, etc. Pero podríamos estar horas enlistando otros casos, pero en resumen, el recurso, entiendo, está siendo en volver a dividir, que fue la estrategia de un siglo atrás. Volver a dividir porque ese es el patio trasero, es como en el ajedrez. Primero debes dominar el centro si quieres tener más chances luego de dominar el tablero general. Y América Latina es el patio trasero todavía de Estados Unidos, mejor dicho, no de Estados Unidos, de las grandes corporaciones, como siempre, que dominan en el gobierno en Washington, Estados Unidos, con lobbies y comprando políticos, es dividir. Y ahí tenemos los ejemplos de Milei, luego estuvo Bolsonaro, que por obvias razones perdió, y tenemos otros políticos
tratando de vender la prosperidad, etcétera, a través de la división. Lo han dicho los políticos acá en el Congreso, sobre todo los cubanos, lo han dicho claramente cuál es la estrategia. Evitar que lo hagan comercio con China, con otro, deben estar atados al dólar y deben estar haciendo alianzas con nosotros, que somos los buenos, los que llevamos la bandera de la libertad. Por eso necesitamos dominar, matar e imponer en nombre de la libertad, como hacían los esclavistas antes. Entonces, esa es la estrategia en este momento. Y a América Latina va a llegar un momento, tal vez a través de fracasos económicos, a través de otro de los tantos traumas del neoliberalismo, que terminan siempre en terribles crisis sociales, no solo económicas, sino sociales. Y la gente vuelva otra vez a repetir la historia de votar o de unirse a movimientos integracionistas, de unidad, para luego a partir de ahí negociar con el resto del mundo. Cuando digo negociar no me refiero solo al mercado, sino a una relación geopolítica, una relación entre pueblos más pacífica, pero no, han creado neocolonias a través de deudas, como en Argentina, totalmente artificiales, deudas artificiales. África lo mismo. Crearon neocolonias, dividieron y lo están dominando. Entonces, esa es la perspectiva, revertir ese proceso. Y no estoy diciendo con alguien decir, porque es una posición anti-estadounidense. No, señores, es pro-estadounidense del pueblo estadounidense, no de las grandes corporaciones. Es decir, no vamos a ser nunca acá felices ni independientes si no nos liberamos de esa obsesión de dominar y de imponerle al otro nuestras creencias, desde las religiosas hasta las económicas. Una obsesión totalmente de muchos países, pero especialmente obsesivamente protestante y anglosajona. Jorge Mahfoud, profesor, escritor, investigador, docente, uruguayo estadounidense, te agradezco muchísimo tu amabilidad y gentileza por haber aceptado nuestra invitación a dialogar. Muchos temas quedaron pendientes. Invitamos que podamos seguir este debate a través de las redes sociales y de la plataforma de Píldoras Digitales en el repositorio de YouTube para que podamos seguir con los comentarios, los análisis y también a quienes gusten y consideren de interés este material, que pueda compartirlo para que pueda llegar a más personas. Te agradecemos muchísimo y seguimos viendo de cerca a ver qué va a pasar con estas protestas universitarias en Estados Unidos y esta crisis en Gaza en general. Muchísimas gracias, Jorge. Feliz jornada. Muchas gracias, Víctor, y que todo sea para bien. Que pases bien. Un gusto.